realmente espectacular, maravilloso, señor director. Acompáñeme de nuevo con las imágenes que estamos mirando en pantalla. Acompáñenos con esas imágenes. Son imágenes desde Argentina. ¡Wow! Eso es impresionante. Argentina entera en la calle ha ganado su mundial después de 36 años. Llevadas por un hombre que merecía ganar. Todo el mundo decía, yo creo, y apostaba a que Messi debía ganar ese mundial. El fútbol, demostrando lo que puede hacer en algunos países del continente. Y obviamente es como si ganáramos toda América Latina, estábamos frente al continente europeo. Aún usted no vaya mucho a Argentina y diga que los argentinos son comparones o lo que sea. Al final del día usted dice, bueno, es Argentina, es con la gente de América Latina que tenemos que estar. Así que felicidades a todos los argentinos. Comenzamos esta mañana dándole los buenos días a todos ustedes, a los que están en sus casas a esta hora de la mañana, a los que están ya transitando y nos ven en redes. Muchas gracias por la atención que nos prestan, la verdad que fue fenomenal ese partido del día de ayer. Ya lo decía Mandela, lo que es capaz de hacer el deporte, decía que el deporte inspira y que nada une más a una sociedad que el deporte, porque ahí no hay banderías políticas, ahí no hay distinción de razas, colores y demás. Bueno, fue la gran inspiración de Nelson Mandela para unir a su pueblo, promocionar y de alguna manera se convirtió en un gran gestor del deporte en su país, por eso mismo, por lo que hace con la gente. Señores, buenos días. Señor Germán Marte, Indira Suero, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Saludos. Bueno, estamos en cámara, Germán. Yo siempre doy paso a la dama primero. Felicitar como siempre, felicitar a los argentinos, a todas las personas que viven aquí, que son de Argentina o que tienen ascendencia argentina. Esto definitivamente es un triunfo para todo el continente. Ahí vemos las imágenes que me compartían ayer de las calles, el transporte público también lo pusieron gratis, entonces iban las guaguas de transporte público completamente llenas de personas muy alegres y muy emocionadas por este gran triunfo. 42 millones de dólares va a recibir la selección de Argentina por este triunfo, así que para más celebración, Germán, ¿qué te parece? Muy bien, bueno, buenos días a todos, aquí estamos al pie del cañón, faltan 12 días para que finalice el año, celebrando, me uno a la celebración de ustedes, aunque no habrá quien aguante los argentinos, no habrá quien lo aguante en este continente muy pequeño para ellos, tienen al Papa, tienen a Maradona y ahora tienen a Messi. Tienen la Copa Mundial. A Messi lo tuvieron siempre. Sí, de todas maneras. Bueno, pero ahora es Messi, Messi. Mucho Messi. Muchas felicitaciones a todos los argentinos. Yo quiero también, en un segundo, expresar mi reconocimiento y mi valoración a todos los inmigrantes. Ayer era el día de los migrantes. Migrante, ¿verdad? Que puede ser el que se va, emigrante. Tenemos casi 2 millones de dominicanos. Y creo que dentro de poco serán muchos más, porque se están yendo por carretera, por el Centroamérica y tal. Van de aquí a El Salvador, a Colombia, a Guatemala, a veces a Ecuador. Desde Chile suben toda la frontera, atraviesan de todo México y pasan a Estados Unidos. Algunos mueren en el camino. De todas maneras, esos son parte de los migrantes, los que se van y los que llegan. Quiero decir a propósito que muchos de nosotros hemos trabajado, a mí me ha tocado en 2 ocasiones, trabajar con 2 hijos de inmigrantes, que son parte de la dominicanidad, son empleadores. Uno se llama José Luis, ¿verdad? Ustedes conocen seguro. Sí. Y el otro, don Manuel García Costa, ya fallecido, que es el papá de Manolito. Pero me ha tocado en 2 ocasiones trabajar con hijos de inmigrantes, españoles, por cierto, los 2, que son parte de nosotros. Esto lo digo porque no solo República Dominicana, el mundo entero está integración del que se va, del que llega, de tal y cual, es lo que enriquece a la humanidad. Es lo que nos conforma. Esa cultura dominicana no es solo de los taínos, es lo que menos queda, porque lo desaparecieron, lo eliminaron. Hubo un genocidio en América Latina y en especial en esta zona del Caribe, que no quedó uno vivo, no queda. Pero también de los negros que trajeron desde África y por supuesto de los europeos, en este caso de los españoles.
no somos una sola. Así que felicidades y nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los migrantes, a los que se van y a los que se quedan. Y dar la bienvenida a los migrantes que viven en otros países que vienen, Sí. que también en el periódico hoy veía en una de las portadas a todas esas personas que llegan al aeropuerto de las Américas y esas escenas de reencuentros. Vi una señora que tenía unos 9 años que no veía a sus hijos, entonces también dar la bienvenida a todos esos migrantes que vienen y a quienes nos ven por la emisión en directo de YouTube El Día RD. Señores. Especialmente la bienvenida a Juanita. Sí. Sí. Estamos en diciembre, ahorita más adelante tenemos algo sobre el tema de los migrantes en nuestro país, pero señores, hablando de todo un poquito, yo estoy de azul, felicidades, sí, estamos de azul, felicidades a los liceístas. Estás de azul. Estás de Aquí está azul, de Edith. azul, miren qué bien, ahí está el Licey blanqueando los toros, conquistando la serie regular, ahí están. Ay, miren, aquí no se dice nada de... No, porque yo me quedo callada porque solamente se habla de Me gusta más el mamey que cuando tiene gana el Indira. Licey. ¿Cómo es la cosa? No, yo soy democrática. Ahí se le pierde la imparcialidad a Edith. Ahí que la imparcialidad, fuera. pero yo siempre dejo a ver si ellos animan su verdad, a su lado. Bueno, Aquí felicidades, estamos. felicidades al Licey, a todos los liceístas, y en especial felicidades a los aguiluchos que tienen que Oye. luchar contra un equipo el como Licey, este. contra el Alidón, contra todo el mundo. No, en serio. Por cierto que las Águilas emitieron ayer un comunicado, Edith, no sé si lo vieron, yo lo Sí, compartí en el sí. grupo, en el cual reconocen, pasan la página y seguimos adelante. Sí, decía... 2 juegos le han quitado a las Águilas. Le quitaron 2 juegos. Sí. Sí, pero bueno, Solo no, así. no pueden llorar porque... No, Contra viento y marea estamos Ningún llanto. luchando. Entonces, nada, Licey bien, señores, buenos días. Vamos con... Sí. Yo creo que el Licey es el equipo de Junior también. Junior, tú eres del Licey, ¿cierto? Buenos días. Buenos días, Edith, para ti, para el resto del equipo, para toda la teleaudiencia. Yo soy escogidista, pero felicidades a los Tigres del pobrecito. Pero chico bueno. Ya yo estoy fuera, ¿eh? Vamos a ver un Ay, resumen de las la emoción dura principales poco ahí. noticias. Bueno, tras información emitida por Salud Pública de que 2 envasadoras de agua fueron cerradas en el Santo Domingo Norte por violación a la ley de salud, Telenoticias comprobó que ambas están operando y la periodista Ana Mañón conversó con uno de los dueños, quien explicó las razones del por qué aún no ha cerrado. Las empresas corresponden a Envasadora de Agua Liana, ubicada en la calle Primera, esquina calle Sexta de Los Guarícanos, y Agua Lili, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, en la entrada de la colonia Los Doctores en Villa Mella. En esta última, el propietario afirmó que la entidad de salud pública se manejó de manera ilegal y no mostró las supuestas pruebas que realizó al agua con presencia de supuestos patógenos. Ellos vinieron ayer a cerrar, supuestamente, pero la prueba hace ya como 15 días que la habían hecho. Entonces nosotros le pedimos la prueba que ellos tienen mala y no la tienen. Y nosotros le enseñamos la nuestro laboratorio, la de un laboratorio de fe pública, de que salió bien el mismo día que ellos hicieron la prueba. O sea, hay una contradicción. Entonces, para mí no procede un cierre en una empresa que paga sus impuestos. El presidente de esta envasadora indicó que lleva 27 años operando en la zona de Villa Mella y supliendo del preciado líquido a instituciones y escuelas, y hasta el momento se ha manejado con los mayores estándares de calidad. Aquí hay en Villa Mella más de 400 plantas de agua, más de 400 plantas de agua, y ninguna de las 400 cumplen mínimamente con los requisitos sanitarios, y nosotros cumplimos con todos. Y aquí no hay una epidemia ni de cólera, ni mucho menos, siendo nosotros que más vendemos. Si así fuese, no fuera ese el caso. Asimismo, tratamos de conversar con el dueño de Envasadora Liana y nos fue imposible. Esta también sigue funcionando. El Ministerio de Salud mantiene operativos de monitoreo tanto en el Distrito Nacional como en Santo Domingo, previniendo los casos de cólera que se han presentado ya en el país. Para Telenoticias, Ana Mañón. 2 colaboradores de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia fallecieron en un trágico accidente de tránsito en la carretera de San José de Ocoa. La institución identificó a los fallecidos como la señora Nicole Stephanie de los Santos, de 24 años, residente en Los Alcarrizos, quien estaba en estado de gestación,
y Alexis Antonio Pimentel Quesada, oriundo de Constanza, de 37 años. El accidente ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana de ayer al deslizarse el vehículo en el que se transportaban al kilómetro 5 del tramo de carretera Cruce de Ocoa al municipio de Ocoa de la provincia de San José de Ocoa. Además de los fallecidos, otras 2 personas resultaron heridas y fueron identificadas como Ada Iris Antuna, quien conducía la camioneta marca Nissan Frontier modelo 2022, y Wilson Raylin Borgen Angustia, de 28 años, quienes sufrieron politraumatismo en brazo, una pierna y la cabeza en otras partes del cuerpo. El ministro René Cabrera, encargado de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, informó la suspensión de la jornada de inclusión social Primero Tú, debido a la lamentable tragedia. Un hombre que se encontraba compartiendo con sus familiares en el sector Villajuana falleció luego de ser atropellado por una unidad del ejército que daba apoyo a la Policía Nacional. Leticia Morey nos cuenta cómo ocurrió el hecho. Según las autoridades, llevaban a cabo una persecución contra supuestos delincuentes, en la cual perdieron el control e impactaron su vehículo contra varias personas que se encontraban en la calle Moca del sector de Villajuana. Muy lamentable, impactó de manera accidental a varios ciudadanos que compartían en la calle y la acera. Como resultado de esto, resultaron heridas 3 personas. El vocero de la policía dijo que iniciaron una investigación del hecho en el que perdió la vida el señor Ramón Antonio Báez. Lamentablemente, pues perdió la vida mientras recibía atenciones médicas en la Plaza de la Salud, donde fue llevado. Y este señor responde al nombre de Ramón Antonio Báez Bueno, Momón, quien, reiteramos, muy lamentable, producto de este accidente, pues perdió la vida. Entre llanto, la esposa del fallecido dijo que ella y su esposo vinieron desde Nueva York a República Dominicana para pasar la Navidad junto a su madre. Él vino para acá porque su mamá está enferma y su mamá no comía y nada más se llamaban a Momón y él le daba de comer, nada más ella comía. Y me dijo, busque el regalo que nos vamos, la casa estaba cerrada y yo entré y yo fue 5 o 4 minutos que me le despegué y salí con el regalo y cuando vi ya estaba en el piso. Y pagamos todo lo que teníamos que pagar. Nos dijeron que teníamos que esperar que el INACIF levantara el acta, de que le hicieran autopsia, todo eso, pero nosotros no hemos recibido, eso fue anoche. Todavía nosotros estamos en espera. Familiares expresaron que los agentes iban disparando en plena persecución. Familiares y vecinos piden justicias a las autoridades y que el cuerpo sea entregado a sus seres queridos. Para Telenoticias, Leticia Morey. El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que aún se investiga el suceso en el que 2 hombres murieron y otro resultó herido al ser tiroteados por un grupo rival en el barrio Los Platanitos de Los Guarícanos, en Santo Domingo Norte. Con relación a este incidente entre bandas rivales ocurrido la tarde de ayer, donde resultó muerto Aneudi Ramírez Pérez y también Aguedito Merán. Hoy Oxiso, junto a otras personas, se encontraban frente a un colmado del sector Los Guaricanos jugando una partida de dominó, donde los agresores se presentaron y la emprendieron a tiro contra esto. En este incidente también resultó herido el señor Carlos Manuel Encarnación de la Cruz, quien hasta el momento no guarda relación con ninguna de estas 2 bandas. Según el informe del Cuerpo del Orden, los autores huyeron inmediatamente del lugar y se señala entre los participantes a Fernando Jocelyn Papacito, Miguel Ángel Tailón y 3 personas más en proceso de identificación. En tanto, los cadáveres aún están en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Falleció el reconocido neurólogo José Silías Ruiz, quien llevaba alrededor de 15 días ingresado en el Centro de Diagnóstico y Telemedicina Avanzada CEDIMAT por complicaciones de salud. Con una dilatada carrera profesional de más de 30 años, trabajó en su consultorio en el Centro de Otorrinolaringología y en la Clínica Corazones Unidos. Pasa su alma. Al conmemorarse el Día Internacional del Migrante, miembros de la Fundación de Desarrollo Integral Dominicanos en el Exterior hace un llamado a los dominicanos que están viajando de manera irregular hacia los Estados Unidos a través de la frontera con México
arriesgando sus vidas y gastando grandes sumas de dinero. A los que aún no lo han hecho es que traten de hacer su vida aquí en el país, porque es muy peligroso, las condiciones que se dan son infrahumanas, además de eso tienen que pagar un costo económico alto y yo diría que muchas veces con ese dinero que invierten para tomar esa salida tan difícil, se puede hacer aquí un negocio, como está el gobierno ayudando a los emprendedores. Datos publicados por las Naciones Unidas, en la actualidad, una gran cantidad de personas vive en un país distinto al de su nacimiento. El Día Internacional del Migrante fue instaurado hace 71 años después de la Conferencia de Bruselas que creó la organización en 1989. Con esta información me despido, regreso con ustedes al estudio A. Bueno, Junior, gracias, que tengas un feliz día. Hasta luego. Bueno, Junior estará en un ratito en el entorno del río Isabela, en esas comunidades, porque ya se ha determinado que hay una contaminación por cólera en las aguas del río Isabela. A mí me parece es una información fundamental esta mañana para que la gente que vive en el entorno del río Isabela tome sus decisiones. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, que fue dado a conocer este fin de semana, el pasado sábado recibieron los informes positivos a la presencia de cólera en las aguas del río Isabela. Uno de los problemas que tienen algunas comunidades cercanas al río Isabela es que no tienen agua potable, la manera en la que utilizan el agua. Decirle a la gente, el agua usted la hierve, usted hierve el agua, o también hay que usar se puede purificar entre sus tanques de agua. Entonces es importante que la gente, es por galón, creo que son 3 gotas por galón, 3 gotas de cloro por galón, pero también venden otros productos para purificar el agua. Ahí vemos sí, solo decir, yo creo que esa es la envasadora que nos dijeron. La puedes dejar en pantalla, yo creo que tú querías decir algo de esa envasadora. Quería comentar algo. Está hoy cerrada en los periódicos y abierta en la realidad. Uno de los, creo que este es el agua Lili, porque fueron 2, agua Liana y agua Lili. Una está en Villamella y otra se encuentra en Los Guaricanos. Pero hay algo que decía, el director, el gerente de Agua Lili, él comentaba que hay más de 400 plantas de agua en toda Villamella y él dice como que no, 400 plantas de agua que no, que la gente no está enferma ahí y que hay más de 400 plantas de agua y que no, las autoridades no han investigado a esas empresas. Entonces yo pienso, obviamente hay que confirmar esta cifra porque él comenta así y no imagino que él no fue envasadora por envasadora para ver cuántas hay, pero sea como sea, primero hay 2 cosas que preocupan bastante. Una es la cantidad de envasadoras de agua que hay en Villamella, y no solamente en Villamella, sino en diferentes sectores de nuestro país, y también lo que él comenta, que está abierto su negocio, mientras que Salud Pública informa que está cerrado. Entonces yo pienso que más con lo que vemos, por ejemplo, con el tema del cólera, también con otros casos que se han reportado, no específicamente de cólera, pero sí que hablan de contaminación de este tipo de agua, de botellones y demás, pienso que hay que ver qué van a decir las autoridades con respecto a esto y también qué tipo de plan tienen las autoridades para regular a estas envasadoras, porque en cada barrio que uno va hay 1 o 2 envasadoras. No sé de nuevo cuántas en realidad existan en Villamella. Sí hay que pensar que Villamella es una comunidad, un municipio bastante grande, entonces habría que ver esta cifra que él comenta y también por qué Agua Lili está todavía abierta. Yo pensé que él iba a explicar si había llegado a algún tipo de acuerdo, cosa que no se dice, porque en la información lo que dice es básicamente cuál es la característica de su envasadora y que tiene un estudio que le acredita que no está contaminado de nada. Hay que decir que no era es importante que sepan, no tiene que ver con el cólera, no hay ninguna envasadora que se le haya vinculado al cólera, sino que los mecanismos de potabilización de esa agua, que no son seguros, no es la primera vez que el Ministerio de Salud Pública hace este tipo de operativos. Yo recuerdo unos operativos que llevaron a cerrar 22
empresas de agua en el país y que terminaron por poner fin al trabajo de un funcionario público que lo hizo en ese momento. Sí. Yo estaba en prensa escrita cuando eso ocurría. Entonces, sería bueno determinar hoy con el Ministerio de Salud Pública, porque esto fue dado este fin de semana. De hecho, hay periódicos que lo tienen en sus informaciones de portada digital a esta hora de la mañana. Sí. Yo veía ahorita. Salud Pública cierra 2 envasadoras de agua y Telenoticias envió un equipo que fue a las 2 envasadoras y ambas están vendiendo agua, o sea, no están cerradas. ¿Bajo qué criterio llegaron a un acuerdo? Después que dieron el informe, si llegó a algún tipo de proceso, de permiso, sería importante determinarlo. Sí, porque de lo contrario sería ilegal, sería irregular. No, y un desafío, un abierto desafío a las autoridades. Pero yo quiero volver al tema de la SURSA, sí, a lo del río Isabela. Fíjense, el cólera es una enfermedad altamente peligrosa, pero no necesariamente tiene que matar a la gente si se cuida a tiempo, si se atiende a tiempo. Es una enfermedad, es una de las llamadas enfermedades hídricas. ¿Por qué? Porque generalmente no, se propaga a través del agua contaminada. Haití, por ejemplo, llegó en el 2010, se desató una epidemia de cólera, mató casi 10.000 personas. ¿Cómo se hizo? Bueno, miembros de la tropa de la MINUSTAH, o la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, procedente de Nepal, se recuerden que era una fuerza multinacional, ellos trajeron cólera, defecaron o no sé qué, depositaron sus desechos en un río y de allí se propagó como pólvora. En Haití, dadas esas condiciones precarias que hay en todo, y más en términos sanitarios, pues ya saben, pasó lo que pasó. Hoy día van casi 300 los muertos registrados, pueden ser mucho más, en Haití, precisamente por el cólera. Aquí, lo primero se quería negar que sí, que no, que un niño que vino de Haití, que una señora en la Altagracia, etc. Los comunitarios de la SURSA lo habían denunciado una y otra vez. Hay cólera, hay varios casos de cólera, o por lo menos sospechosos de cólera, y mencionaban casos, el hijo de la señora tal y cual. ¿Cuál es el llamado de atención que queremos hacer? Bueno, el río Isabela, en cuya ribera está el barrio de la Sursa. El barrio de la Sursa que es atravesado por varias cañadas, una de ellas la cañada del Diablo le llaman, altamente contaminada. Ahí hay gente que se baña, en la Posita, hay una posita en la Sursa, un manantial donde la gente va y ese es su baño. Entonces fácilmente, si esa agua se contaminara, que en principio se decía que no estaba contaminada, pero bueno, ya hay varios casos. Entonces hay que prestarle suma atención a eso y digamos que orientar a la gente para que evite eso y llevarle agua potable. Miren, el tema del cólera y muchísimas otras enfermedades en la SURSA se resuelve llevando agua a la orilla del río o sacando a la gente de la orilla del río, que eso es una tarea gigantesca. Entonces, repito, es una enfermedad hídrica. Si está en la SURSA, está en el río Isabela. Y el río Isabela, todos sabemos, bueno, deberíamos saber, que desemboca ¿dónde? En el río Osama. De manera que toda esa gente de la Ciénaga, la SURSA, la Ciénaga, Gualey, Huachupita, bueno, Gualey, la ribera del Osama, el dique, etcétera, 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 están en una situación de alto riesgo, diría yo, o por lo menos deben tomar las medidas, y las autoridades de salud pública deben ir allí a orientar, para evitar que se propague el cólera, que si se descuida puede ser letal, puede ser mortal. Según los reportes, ellos han estado trabajando en la zona, sí, pero en materia de agua, la Cruz Roja es la que le ha estado suministrando agua al barrio, incluso con tinacos para que tengan agua. Pero recordarle a la gente, sí, pero yo leía una conversación de un dirigente comunitario de la zona y él destacó que fue, porque yo ahora los anuncios verifico, porque es como el cierre de las envasadoras de agua, o sea, tiene 2 envasadoras cerradas en los periódicos, pero abiertas en la realidad. Sí. Entonces, cuando veo a los comunitarios decir como que, entonces uno dice, bueno, sí, esa verificación entre el anuncio y la cosa que se cumple. No, yo vi un camión que decía el camión tenía un letrero pero no que fue decía de que un anuncio. No, no es un anuncio, decía CAS y
estaban llenando unos tinacos enormes Grandes. que han puesto de la Cruz Roja, eso sí. Ah, ok. Pero Ah, si el la Cruz camión, Roja pone... el agua suministra a la casa. Exacto. Entonces, decirle a la gente, la limpieza. Yo estaba mirando los reportes porque cada vez que uno recibe noticias como esta, verifica ver, actualiza el conocimiento que tiene. De hecho, hay varias alertas de la OPS que están en su página. Ustedes entran desde que apareció el cólera de nuevo, resurgió el cólera en Haití. Entonces, en República Dominicana, las medidas que se están de alguna manera advirtiendo que debe tomar, tiene mucho que ver con la gestión de los desechos, el tema de la higiene. Yo creo que la etapa de pandemia nos ayudó a ser más limpios, porque imagínense que a la gente grande hubo que enseñarle a lavarse las manos. Creíamos que sabíamos lavarnos las manos y vimos, no, que usted se lava las manos aquí, que se da varias Todavía veces. hay algunos que no se las y hay lavan. que lavarse las manos. Sí, hay gente que entra Que a entra a un baño y sale. y después le dice a usted, hola, ¿cómo está? O sale Mujeres y también se muy va. maquilladas que van al baño. Y Sí, o va, sí, el manejo del baño es una de las cosas más tristes que hay, porque hay sitios aquí que tienen que cerrar el baño por el desorden que deja la gente Horrible. atrás. Eso es horrible. Y para mí, el tema del tránsito, el tema de la comida y el tema del baño. La comida que usted pone en una cosa para que se sirva, en una empresa, en un grupo, y usted va que va alguien, y adelante, Es la gente hambre. más fuerte, no, y ve ancianos, ve niños y no toma en cuenta nada, sino como ese deseo de eso habla de acumular. la sociedad. Sí, el tránsito, que usted está haciendo una fila tranquilo y viene alguien por delante, brum. Y el baño, porque usted va a un baño y es un desorden. En el baño de mujeres, en el baño de los hombres, como si en los baños no lo limpiara nadie, como si no fuera gente. Hay gente que entra en negocios y en vez de orinar en el inodoro, orina en el piso. Y yo creo que debemos de ser uno de los pocos países donde casi todos los baños en espacios públicos dicen, por favor, orine dentro del inodoro Sí, muchos y letreros. eche el papel en el zafacón. O sea, pero señores, entonces el tema del baño, lavarse las manos y limpiar el baño, porque eso es lo otro, como es una enfermedad que se contagia de este modo, limpiar el baño, los espacios públicos de esas comunidades, el tema de los desechos. Va a ser un trabajo, vamos a ver qué va a decir Salud Pública con respecto a los trabajos que tome, pero aquí la epidemia del cólera que tuvimos se manejó, digamos que relativamente bien. Cualquiera que tenga algún síntoma, que son las molestias estomacales y las diarreas, no se ponga a cortarse diarreas y que, me voy a beber una de esas pastillas que anuncian. de orégano. Usted la corta. Sí. No, el té de orégano es lo más simple porque hay quienes beben una pastilla que efectivamente, todo el mundo sabe qué pastilla es, que efectivamente le corta y lo que hace está ahí reservando su infección. Vaya Pero al toda la médico. bacteria se queda dentro de ti, entonces. Claro, porque usted la corta es Y para hay que evitar- recordar que el intestino se dice que es el segundo cerebro. Y si usted deja que el segundo cerebro, pues, se le infecte de más bacterias de las que normalmente tiene, que son billones de bacterias las que hay dentro de ese intestino. Bueno, Entonces peor. no, vayan al médico. Pero suscribo eso que dice Edith. Yo crucé con un equipo de prensa francesa, en ese momento vino al país con Le Petit, era el periodista, y la joven, no me acuerdo, una periodista, dos jóvenes de la televisión francesa. Yo les serví de acompañante y también un poco de traductor ahí en lo que pude en Juana Méndez. Cruzamos hacia Haití y recorrimos parte de Juana Méndez y también de Dajabón, por supuesto. Vimos el tráfico de personas por el río Masacre, intentamos hacerlo, después desistimos por el riesgo, y después bajamos aquí a la capital y fuimos a algunos barrios de ahí de la Ribera de los Ama, donde también se hablaba de un brote de cólera. Yo quiero decir que en ese momento se manejó muy correctamente, el cólera no se propagó en República Dominicana, no costó la vida como ocurrió en Haití, de cientos, de miles de personas. Entonces aquí hay como un know-how, hay como una forma, ahí se sabe cómo tratar esa enfermedad, de modo que suscribo eso que dice, si usted tiene un dolor de barriga, una diarrea profusa, vaya al médico, vaya al Moscoso Puello que le queda ahí cerca, o a cualquier otro hospital, al Ney Arias Lora, qué sé yo, a cualquiera. Y ya Pero no sí, se quede ahí. Efectivamente, y la higiene. Y la higiene. Va a estar nuestro compañero Junior Ramírez hoy en la comunidad de la Sursa
para ver qué tal. También ahí hay muchas organizaciones comunitarias que trabajan. Y ya antes de cerrar, hubo un motín en un centro que regularmente no se producen motines porque son del nuevo modelo penitenciario, el centro, en este caso, de rehabilitación de Anamuya, en la provincia de la Altagracia. Hay 9 heridos. Dicen que ellos, los que están ahí internos, buscaban que se vote o se saque o se traslade al subdirector penitenciario, Jamie Burgos. Y entonces hay una lista de personas que resultaron afectadas. La Procuraduría General de la República emitió un comunicado, dice que está investigando esto. Básicamente reconoce que hay 7 privados de libertad heridos y también un agente de vigilancia penitenciaria, el OBTP. Dice que según los informes preliminares, esto fue el domingo en la mañana, cuando los internos se disponían a retener a algunos visitantes, reaccionaban, dice, a una requisa donde se le decomisó 65 objetos punzopunzantes, 35 celulares inteligentes, 222 gramos de un polvo blanco, que se presume es cocaína. No, ahí no dice de qué, no es detergente. No dice qué presume que es, pero ceniza no es, ¿verdad? Ni detergente. 349 de un vegetal verde, cocaína y marihuana, sí lo dice, que presumen que son cocaína y marihuana. A mí me extraña muchísimo. Sí, no, pero se presume. No, porque hasta que así no lo certifique, es verdad eso. Es verdad, tú no puedes decir porque hice ceniza. Porque a veces, no, porque a veces es un tumbe. Pero se supone que ellos le hacen un tumbe. No, tiene que certificarlo el INASIF. Yo recuerdo que venía de un viaje internacional y había un señor delante de mí que venía con unas maletas y el oficial que estaba a cargo verificó las maletas. A veces verifican, a veces no, es aleatorio. Y ese señor le tocó, yo estaba mirando desde atrás, entonces el tipo sacó una funda que dijo ser harina de trigo. Oye, ¿de dónde venía que para tú venir venía con harina de trigo? Harina de trigo, dijo harina de trigo, y el agente, el oficial que estaba ahí dijo, déjame ver si harina. Hizo así. Sí, la prueba. Y dijo, ¿es harina? Sí. Váyase, sí, pero no le hizo, le tenía que hacer una verificación, porque y si hay harina arriba. No, porque entonces, dicen que la coca, dicen, ¿verdad? Pero no, que yo ni siquiera la he visto. Pero es que ese no es un procedimiento profesional, ¿entiendes? No es baja la veteranía de los guardias dominicanos. No, pero oye, el guardia dominicano lee al revés, acuérdate sí, eso. pero eso se presta, sí, claro. Germán, eso se presta muchísimas cosas. Se presta a la discreción del tipo que es el que decide por el gusto de la gente. Es lo mismo que tú le acabas de responder a Indira. Indira dice, ¿por qué no lo certifican de una vez? Bueno, tú dijiste, porque hay que hacer una verificación. Eso es lo que hay que hacer en la Procuraduría. Yo me reí. Los guardias de aquí leen hasta al revés. Me pareció. Sí, pero leen y escriben también a veces al revés. Si no, no hubiesen casos judiciales ahora mismo. Los casos, el del Coral, te demuestra que a veces se escribe al revés. Y ese es el problema. No solo leer, sino escribir. Edith, antes de irnos a la pausa, ese centro, específicamente el centro de Anamuya, en julio de 2022 hubo un motín y en ese momento hubo un muerto, una persona resultó muerta y también 6 heridos. Eso provocó una discusión, una especie de debate en la prensa sobre lo que pasaba en Anamuya. Tú comentabas, habían algunos relatos de abuso de poder de parte de los agentes penitenciarios, otras personas decían que los presos decían que incluso secuestraron a un agente en ese momento los presos, y en un video que salió también en las redes sociales, el agente decía, de acuerdo a lo que le indicaron que dijeran los presos, él decía que había abusos, que había muchas requisas, que los presos se quejaban, bueno, pero eso era lo que los presos le decían a él que dijera, y también hablaba de que incluso le daban palos a los reclusos. Pero tú mencionaste ahora el tema de entre lo que le incautaron a los envueltos en esta situación. Tú decías que hablabas de celulares, de una cantidad determinada de celulares, y en ese momento también unas personas que trabajan directamente con los presos no forman parte del sistema penitenciario, pero sí son organizaciones que trabajan y demás, y decían que desde esa cárcel hay el tema de las llamadas que realizan hacia afuera, es decir, llamadas para engañar a personas, decirle las famosas llamadas que hacen los presos. Hablaban de eso en ese momento y también decían que en ese centro penitenciario hay 3 bandas que lideran esa zona y que incluso están divididas por nombres. Eso lo comentaron tanto las personas de derechos humanos
como en ese momento también Eladio Marte de la Pastoral Penitenciaria, ellos hacían una especie de radiografía de lo que pasaba en este centro de Anamuya. Entonces, vemos eso que pasó en julio, pero también ahora, y habría que ver en la historia de ese centro, que en la historia reciente, cuántas veces también han ocurrido este tipo de motines. A mí me preocupa mucho porque este es uno de los centros que es del denominado nuevo modelo, que ya no es tan nuevo. Esto empezó en el año 2002 aproximadamente, en Puerto Plata, que fue el primer centro, y yo recuerdo haber hecho un reportaje en ese momento. ¿En Puerto Plata? Sí, el centro de rehabilitación. Inicialmente el primero estuvo en Puerto Plata. Recuerdo haberlo visitado. En ese momento yo estaba en prensa escrita, se hicieron reportajes, que comenzaba un proceso que se suponía a este nivel ya, 20 años después, nosotros deberíamos tener más cárceles, más centros en el nuevo modelo. El nuevo modelo, para evitar la corrupción, por ejemplo, tenía sus propios sistemas de seguridad, los BTP, que venían que son los vigilantes penitenciarios, que venían a sustituir a la policía o al ejército. Nosotros todavía tenemos cárceles manejadas por el ejército o cárceles manejadas por la policía, que tiene la contradicción de que la misma persona que persigue el crimen es a su vez a quien cuida al presidiario. Eso no debería ser. Entonces, la Victoria está manejada por la policía. La mayoría de los centros, porque nosotros tenemos solo un 20% de la población carcelaria está bajo tutela del nuevo modelo. Ahora, me preocupa porque el viejo modelo ya sabemos que es corrupción pura, que hay drogas, que en el nuevo modelo, en un centro del nuevo modelo, encontremos este nivel de deterioro. De hecho, ya alguien de la Comisión de los Derechos Humanos había advertido en julio de este año que ahí había drogas. La mayor parte de los presos de ese lugar son preventivos, como en todas las cárceles del país. Estamos hablando de gente que no ha salido libre por falta de 5,000 pesos, por ejemplo, que pedían una solución a este problema. Y que tenían 5 y 6 años en condición de preventivos. Sí, 1.152 reclusos. De esos 1.016 presos, de estos solo hay condenados 191, 825 están preventivos. Por eso, y la mayoría está, sí, por eso nosotros vemos esa sensibilidad que tiene el sistema de justicia con los presos de los grandes casos, cuando están, no, se le venció. Se cumplieron los plazos. Hay una diferencia. Sí. Cuando se trata de un rico, de un funcionario corrupto, un político corrupto, un guardia corrupto, pero de alto rango, entonces a ese guardia hay que respetarle el debido proceso, se cumplieron los plazos, hay que liberarlo, hay que cambiarle la medida de coerción para su casa a pasar la Navidad. Ajá, y los hijos de Machepa y esos delincuentes que también son delincuentes, o gente presuntamente delincuente, hasta que no sean condenados según la ley, hasta que no haya un juicio, una sentencia revocable, ¿no? Ya esa persona todavía se presume inocente, pero aquí en este país hay dos modelos, uno para el que tiene muchos molongos y otro para... Pero yo quiero decir sobre ese caso de allá de Higüey, señores, es que aquí los presos, hay que decirlo, no se le llama preso, ahora se le llama, ¿cómo es? Internos. El nombre está bonito. Los internos en muchos casos son quienes imponen la ley al interno de las cárceles, lo llamado preboste o probó. En las cárceles hay mafias que controlan a los guardias y a los policías. Y entonces, si le van a hacer una requisa o algo, se arma... Pero tiene que haber una Yo digo que en este caso hay que investigar bien, porque probablemente sea eso, ¿eh? Cuando aparece alguien que quiere imponer las reglas, entonces ahí hay problemas. Pero es que ese tipo de cosas, miren, eso no ocurría casi en el nuevo modelo. No. A mí me sorprende muchísimo porque para que entre droga a una cárcel tiene que haber complicidad de quien está resguardando. Entonces, ¿cómo fue que llegó? Solo quería decir, ya para irnos a la pausa, que queremos mandar nuestro respeto y saludo solidario a la familia del doctor José Arturo Silier Ruiz. El doctor, ahí lo están mirando ustedes. Casi todo el que ha trabajado temas de salud, en algún momento le tocó hablar con él. Querido y respetado. Sí, como neurólogo destacado, respetado, alguien que tenía mucha presencia también, a veces uno en programas, en los que hemos trabajado temas vinculados al sector salud, en la prensa escrita, además, alguna vez contactamos a este hombre que era muy respetado en su trabajo y muy digamos que una persona respetuosa de las reglas, de las normas. Una autoridad también. Sí, una autoridad, un referente en nuestro país.
Bueno, hoy a partir de las 8 de la mañana van a estar velando sus restos en la funeraria Blandino de la Lincoln y será sepultado mañana en el cementerio de la Máximo Gómez a las 11 de la mañana de mañana. Y cuando regresemos de esta pausa todavía tenemos otros temas. Hoy vamos a conversar aquí con Manuel María Mercedes. Manuel María Mercedes preside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a hablar con él de temas bien puntuales. Sabemos que el fin de semana hubo muchas críticas la semana pasada a la función de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también que a mucha gente de este país le han metido en el tuétano que derechos humanos es una mala palabra, como si los derechos que van a prevalecer a la hora de su defensa serían otros, porque son los humanos, se supone. Pero bueno, vamos a hablar de eso, qué es lo que pasa, cuál es la contradicción que hay en este sentido y sobre todo los trabajos que ellos hacen en el terreno. Otros temas, otras cosas, gracias a la gente que está en sintonía. Avanza diciembre, hoy es 19 de diciembre, ganó Argentina el Mundial y el Licey está adelante. Hacemos el cambio. Yo sabía que eso no se quedaba. Y regresamos de una vez. Camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.